El fiscal, ¿no? Del caso. Bueno, sí, arrancamos un poco de aquella época y bueno, la verdad que 8 años después de que empezó nuestra investigación, que se pueda haber cristalizado en una sentencia, bueno, es algo que nos produce satisfacción a todo nuestro equipo que en su momento, no sé si recordarán, tuvieron una gran persecución, no solo yo, sino el desmembramiento de todo mi equipo y bueno, todo el aparato estatal de alguna manera esmerilando mi imagen y tratando... Bueno, quisieron sacarlo, ¿no? Con un Bueno, estuve enjuiciamiento. suspendido, bueno, sí, por supuesto. ¿Se imaginaba una condena tan alta? Bueno, es una pena bastante adecuada desde mi punto de vista a la maniobra que nosotros en su momento pudimos descubrir, ¿no? Me parece que es una pena interesante. Lo que pasa que también la realidad es que los ya casi 4 años que lleva detenido y es un condenado que no tiene otros antecedentes, de acá a un poco de tiempo va a salir en libertad, ¿no? Va a recuperar la libertad, pese a que está en Con el arresto domiciliario. en este arresto domiciliario, ¿no? Pero bueno, siempre en una república los conflictos se dirimen a través de la justicia es la que pone blanco sobre negro y llegar a una sentencia, aunque sea en esta primera sentencia que será revisada infinitas veces, como pasa en nuestro país, es algo que da una luz de esperanza, ¿no? A ver, lo escuchamos hasta en el discurso de apertura de sesiones este año, en boca del propio presidente de la Nación y después también, bueno, la propia Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada. ¿Cuál es la idea de justicia que cree usted que tiene el oficialismo en la cabeza cuando arremete con críticas durísimas ya a exponentes concretos del sistema judicial? Bueno, no sé en su idea si realmente tienen en mente una justicia independiente, una justicia republicana, una justicia que respete la división de poderes. Todos estos embates parecerían que están buscando una justicia a medida de lo que son sus intereses, porque a medida que aparecen distintos fallos que no le caen bien al gobierno, empiezan a esmerilar distintas imágenes de la justicia y a plantear una cuestión como esto del lawfare, desde mi punto de vista ridículo, porque lo quieren poner como una cuestión doctrinaria, que incluso intentaron ponerlo en los concursos para jueces, y realmente es solamente una teoría conspirativa que quien está siendo ya comprometido por pruebas y por investigaciones busca patear el tablero y decir que todo lo que está pasando es una conspiración en mi contra. Y parecería que no tienen en cuenta ni los bolsos de López, ni las declaraciones del propio Jaime, un secretario súper importante de la era kirchnerista, que reconoció haber recibido coima. Parecería que la condena de Báez, que el delito precedente no parecería ser otro que el de la causa de la obra pública, donde está procesada la vicepresidente, no tenerlo en cuenta. Parecería que la condena por Chicone. Bueno, realmente hoy en día presentan a personajes que tuvieron todo el poder político, como lo es un vicepresidente, como un pobrecito que está ahí, que gracias a que hizo un curso de electricidad le bajamos unos meses. Todas cosas que no dejan de sorprender, ¿no? En definitiva, lo que hay a su entender es un proyecto de impunidad. Y no me extrañaría que ese sea el plan, porque realmente pretender que en un expediente judicial penal, donde intervienen no menos de 20 magistrados a lo largo de todo el camino, ¿no? Hablamos corte de la provincia en el caso de Milagro Sala, casación, tribunal oral, cámaras de primera instancia de apelaciones, los 3 jueces del tribunal oral, el juez de primera instancia, los fiscales, todo la misma cantidad de jueces, la misma cantidad de fiscales. O sea, un montón de gente que posiblemente no se conozcan entre sí, que en el imaginario de los que sostienen esta, para mí, absurda teoría del lawfare, se ponen de acuerdo para perjudicar causas que empezaron en el año, algunas, 2012, antes. O sea, nos olvidamos de Felisa Micheli, nos olvidamos de los tipos contando plata en la Rosadita, nos olvidamos de que los principales secretarios privados de Néstor Kirchner
tenían una fortuna incalculable que yo no puedo imaginarme cómo se hace para juntar tanta plata. Y bueno, es una tomada de pelo para la ciudadanía, me parece a mí, y la búsqueda desesperada de tratar de tapar el sol con las manos, porque la evidencia, la riqueza y los casos penales, cualquier persona que conoce un poco el mecanismo judicial, nosotros todo lo tenemos que escribir, todo lo tenemos que fundamentar, lo tenemos que firmar, nos hacemos responsables de lo que firmamos, y eso lo controla un juez. El juez, a su vez, tiene el control de la defensa, si es que nos lleva el apunte a los fiscales. Y la defensa apelará, y va a una cámara, intervienen 3 jueces, interviene otro fiscal. Todo eso después, con suerte, llega a un tribunal oral. Después en el tribunal oral, otro fiscal, otros jueces. Después interviene la casación, 3 jueces distintos, otro fiscal distinto. Y después llega por ahí a la corte, si es una corte de la provincia, después la corte nacional. O sea, realmente pensar que todos se ponen de acuerdo para perjudicar a un inocente es una locura. Y además es una locura también cuando uno ve que cuando aparecen las causas, por ejemplo, contra Stornelli o contra Macri o contra los de la Secretaría de Inteligencia de la época de Macri, ahí no es lawfare, ¿ahí qué es? Entonces parecería que el lawfare es, bueno, cuando yo que tengo el poder y me molestan a mí, es lawfare. Si no, no, está todo bien, la justicia es buena. Y después también esto, que si uno se pone a pensar y a estudiar quiénes son los jueces que han protagonizado la mayoría de los expedientes, en general, todos han sido designados en la era kirchnerista. Entonces, que también los eligieron mal los de la Corte, eligieron mal todo. Es un absurdo y es una tomada de pelo a la inteligencia de la sociedad, realmente. Ahora, ¿qué pasa en el Poder Judicial cuando hay un asedio tan constante desde la política? Yo no sé si alguna vez hubo o usted lo sufrió, lo quisieron sacar de su puesto, pero ahora es como un asedio diario, ¿no? Con nombre de ataques a Stornelli, ataques a Geminiani, a Hornos, dicho por el propio presidente que no se puede inmiscuir en causas en trámite. La vicepresidenta hoy se nombra, que tal vez sea justo porque salió en la terna, a su abogado, a un ex abogado personal, ¿no? De Cristina y de Parrilli como camarista. Bueno, pero capaz que yo desconozco los antecedentes de Boyko. Me imagino que habrá hecho un buen concurso y que le habrá correspondido tener el cargo. Pero el día de mañana, cuando dicte un fallo en contra del gobierno de turno, si es que están ellos, ¿qué va a hacer? ¿También lawfare? O sea, realmente es como muy difícil de entender y de digerir. Y en punto a la otra pregunta, la verdad es que los fiscales y los jueces no tenemos muchas herramientas para defendernos. En mi caso, mi única defensa fue hacer mi trabajo de acuerdo a la ley y que no tenga fisuras y gracias a un buen equipo de trabajo que me apoyó y que hicimos bien las cosas, pudimos subsistir de las patrañas que se me endilgaban en el juicio político, que creo que tú dijiste era un pelotón de fusilamiento y era real, era lo que se respiraba. Yo entraba a mi juicio político como si fuese el Chapo Guzmán, porque había la Guardia de Infantería, rejas, y bueno, y un poco también gracias, o mucho gracias a que la gente se movilizó, porque el periodismo pudo poner el caso al alcance de todos y que todos pudieran escuchar y ver qué pasaba, me parece que eso también generó una sacudida a nivel político que finalmente terminó también con la brillante actuación de mis defensores, el doctor Gil Lavedra, el doctor Irigaray, en que se desestime esta cuestión, ¿no? ¿Qué cree que está pasando en el Ministerio de Justicia? Sabemos que está la decisión de salir por parte de la ministra ya saliente, y esto se confirmó por el propio presidente Lozardo, y hay una danza de nombres, todavía incertidumbre. Yo no sé lo que está pasando, lo que sí me parece también una cosa que uno queda perplejo, que después del discurso del presidente en la apertura de las sesiones del Congreso, y que Parrilli dice, sí, vamos a hacer una comisión bicameral para investigar, a las horas empieza a hablarse de la renuncia de la ministra Lozardo, que aparece frente a lo que vemos del Poder Ejecutivo como una persona moderada, una persona... la verdad que es perder de alguna forma a alguien
que es un poco moderado, es una pena. No sé quién vendrá, ¿no? Porque también no sabemos si va a ser uno, dos, si va a ser uno de Cristina, uno... Todo esto que estamos viviendo es una gran tristeza como país, como sociedad, como república, ¿no? A usted le pasó sufrir el asedio como fiscal y también como funcionario, ¿no? Porque usted integró el Ministerio de Justicia cuando ahí estaba Gustavo Vélez, por ejemplo, con otro funcionario, Pablo Lanús, entre otros, y terminaron también afuera del gobierno de los Kirchner con una denuncia de Vélez. Sí, no. A ver, cuando nosotros estuvimos con el doctor Vélez, tuvimos más de un año, unos 14 meses, fue toda una época que a mí me gustó mucho vivirla, porque tratamos de hacer muchas cosas, tratamos de generar muchos cambios, pero lo que también generamos fue una lista, una fila enorme de gente que nos odiaba, porque no querían que cambiemos el status quo de la justicia federal, no querían la descentralización, no querían la agencia, nosotros buscábamos una agencia prestigiosa, estilo FBI, para investigaciones, que creo que es lo que falta en nuestra sociedad, algo con prestigio, que cuando investiga nadie ponga tan en duda si está bien o si está mal, licuar un poco el poder de la Secretaría de Inteligencia, de la Policía Federal. Bueno, generamos una larga lista de enemigos que propiciaron nuestra salida. Y después también las consecuencias penales que tuvimos, porque tuvimos causas, como casi todos los funcionarios que participan del Poder Ejecutivo, tuvimos causas que duraron muchos años, Vélez sobre todo. Nunca se nos ocurrió decir del lofer ni nada por el estilo. Nos defendimos en nuestras causas y terminamos sobreseídos. ¿Tiene cierta preocupación por lo que puede pasar con la situación de los imputados colaboradores, lo que se conoce como los arrepentidos, pero es importante decir que la figura es imputado colaborador porque la persona se está autoimplicando en un delito? ¿Le preocupa lo que puede pasar, sobre todo considerando los testimonios, por ejemplo, de la causa Cuadernos? Yo creo que no, porque bueno, hubo recientemente un fallo que convalida la llamada ley del arrepentido de la propia casación, que hace unos días la doctora Cristina le estuvo también retándolos. Tal vez no por azar. Sí, y bueno, realmente también eso es ridículo, ¿no? Pensar que empresarios importantes que reconocen haber participado en casos de corrupción con su abogado defensor al lado y firman un acuerdo de arrepentido que en definitiva a la postre los puede beneficiar en una reducción de la pena, como lo benefició al propio Fariña en la condena donde se condena a Lázaro Báez. El tribunal hace una mención de que la colaboración de Fariña le daba la posibilidad de tener un poco menos de la pena que le hubiese correspondido. Realmente sería muy ridículo que eso caiga para mí, pero bueno, vivimos en un país donde todo puede ser de la noche a la mañana. A mí me parece que lo que está convalidado por las cámaras y... Pero algunos están bajo el programa de protección de testigos que maneja el gobierno. Bueno, eso sí, eso yo ya es un tema que no me animaría ni a criticar, ni mucho menos a aplaudir, ¿no?